Primero que nada quiero pedir disculpas por la tardanza y gracias por los 100 subcréditos a sus respectivos creadores. Capítulo 8. ¿Estás listo? Esa fue la pregunta que el rubio mayor le hizo al menor, quien que estaba detrás suyo, colocando una mano en su hombro. Naruto volteó levemente mientras que levantaba su vista para verlo a los ojos. Se le formó una sonrisa al saber quién sería su oponente, estando más ansioso que antes. Nunca se imaginó que tendría que combatir contra Minato Namikaze, el relámpago amarillo de Konoha. Aún así tendría que esforzarse el doble, para darle una buena impresión a su padre, y a los demás. Todos estaban esperando a que el pequeño rubio hablara, quien seguía con una sonrisa en su rostro, desatándose el protector que tenía en el cuello, llevándolo a la frente. Nací listo, dijo esas palabras cuando se ató el protector en la frente, sonriendo de lado, provocando que los demás también lo hicieran. Demostraba ser muy determinado el joven Namikaze. Bien, será un combate corto, Naruto. Queremos ver de qué estás hecho, así que esfuérzate, sentenció el Hokage observando a los dos rubios, quienes asintieron. Bien chico, buena suerte, le dijo el peliblanco al pequeño rubio, levantando un pulgar para después seguir a su sensei, quien estaba saliendo del campo para observar la batalla desde afuera. Suerte Bigotes-kun. Da lo mejor. Exclamó Rin mientras se alejaba de los rubios, dirigiéndose junto con Kakashi hacia los dos viejos. Solo quedaron los dos Namikazes en el centro del campo. Uno con una boba sonrisa mientras observaba a la peli marrón irse, y el otro que lo miraba de reojo. El campo estaba mojado por la lluvia de la noche anterior, por lo que se ensuciaron un poco con el barro que había. Bien, será mejor que empecemos, dijo el rubio mayor girando al pequeño, quien puso un rostro serio, sabiendo que ahora comenzaba la acción. Mientras tanto, Minato metía su mano en el bolsillo. Tu prueba consistirá esto, sacando unos pequeños cascabeles de él. Los cascabeles, murmuró Naruto recordando su prueba que tuvo con Kakashi hace varios años cuando fue ascendido a Genin. Uno de los momentos que más marcaron su vida. Cuando junto a Sasuke y Sakura formaron un vínculo entre ellos, y lograron convertirse en equipo. No pudo evitar sonreír ligeramente al recordar eso. Veo que los reconoces, ¿sabes cuál era el objetivo de estos, no? Preguntó el mayor refiriéndose a los cascabeles, a lo que el menor asintió. Bien, ahora será diferente. Como se trata de una prueba individual, solo tienes que quitarme uno de ellos antes de que llegue el mediodía, dijo el Namikaze atándose los cascabeles a su cintura, para después meter otra mano en su portakunai, sacando 2 de 3 puntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué ocurre si no logro quitarte ninguno? Preguntó Naruto sacando también un kunai y colocándolo en su mano derecha, mientras se alejaba unos metros de su padre. Después lo veremos, ahora demuéstrame todo lo que sabes, respondió copiando la acción de su hijo, mientras que el pequeño asintió. Ambos estaban a una cierta distancia, colocando en posición de pelea en el campo de entrenamiento, el cual estaba a oscuras al no recibir luz del sol, ya que había sido tapado por una nube. Listo. Alrededor del campo se encontraban todos los presentes observando al centro donde iniciaría el combate. Los dos viejos se encontraban a unos metros alejados de los otros dos jóvenes. Será un combate interesante, comentó el peliblanco de brazos cruzados, junto a su sensei, viendo a los dos rubios que ya estaba a punto de empezar. Ya lo creo, agregó Sarutobi, con sus brazos detrás de su espalda. Desde que conocieron al rubio, sabían que este chico era especial, y lo que seguiría a continuación lo demostraría. Usará el Iraishin no Jutsu, Minato Sensei lo va a tomar en serio, comentó de manera seria y tranquila el peliplata cruzado de brazos, quien estaba junto a la peli marrón esperando a que empezara el vuelo. Kakashi tenía muchas ganas de ver a Naruto en acción. Ayer solo fue una pequeña demostración, pero ahora, vería de lo que es capaz. Estando un poco celoso de su sensei, al ser él quien se enfrentaría con el rubio. ¿Crees que estará bien? Preguntó su compañera con un ligero tono de preocupación, con sus manos juntas a la altura de su pecho, mientras veía al pequeño rubio que no hacía ningún movimiento. Solo se estaban mirando fijamente los dos rubios. ¿Eh? Claro que estará bien. Minato Sensei no se excederá con él, respondió el peliplata colocando sus manos detrás de su cabeza con despreocupación. No suele tranquilizar a los demás, pero sabía de lo que era capaz el rubio mayor. Sí, pero, ¿recuerdas cómo nos fue a nosotros? Éramos 3, mientras que él está solo contra Minato Sensei, continuó hablando Rin, con el mismo tono de antes, a lo que Kakashi no respondió.
El Peliplata recordaba cómo les fue a ellos, y cómo con la ayuda de sus compañeros pude quitarle uno de los cascabeles por suerte. A pesar de desearle suerte, Rin sabía que su sensei no por nada era uno de los mejores shinobis en la aldea y sería un oponente muy difícil de combatir, por lo que su instinto de preocupación estaba presente. Ambos rubios se estaban mirándose fijamente, con rostros completamente serios, analizando cada detalle el uno del otro. El menor esperando a que el mayor dé la señal de comenzar. El ambiente era silencioso alrededor de ellos, el suelo estaba mojado, y el frío viento que soplaba movían sus cabellos desordenados. La nube que se encontraba encima de ellos se movía, permitiéndole al sol iluminar el campo de nuevo, y a medida que avanzaban los rayos del mismo, en ese momento ocurrió. ¡Ya!, exclamó el rubio mayor en el momento en el que su cuerpo y el de su hijo fueron iluminados por los rayos del sol, mientras comenzaron a correr el uno hacia el otro. Minato lanzó un kunai al aire, cayendo este en el suelo al momento de cargar contra el pequeño rubio. Naruto, al igual que el mayor, había cargado chakra en sus pies para ganar velocidad, impactando el uno con el otro, chocando sus kunai, y prosiguiendo a pelear con taijutsu. El sonido del metal impactando, los golpes que iban y venían de ambas partes, bloqueando lo que el otro hacía. A pesar de que había una diferencia en altura, el chico sabía moverse bien, y lanzar golpes que su padre podía esquivar por poco. En un movimiento el pequeño rubio vio una oportunidad para tomar un cascabel. Al momento que su padre lanzó un golpe hacia su rostro, Naruto se agachó inclinándose hacia adelante y acercando su mano hacia su objetivo, pero el mayor volvió a lanzar una patada, la cual Naruto bloqueó con su antebrazo, enviándolo varios metros hacia atrás. La pelea recién empezaba mientras que ambos se encontraban a cierta distancia a recuperar el aire. El pequeño Namikaze se encontraba en silencio, estaba completamente concentrado en su pelea, siendo la primera vez que se mantenía tan serio en una. Este combate significaba otra cosa para él, por lo que quería demostrar su máximo potencial a su padre y los demás. Minutos después, luego de intercambiar varios golpes, a unos metros el uno del otro, Naruto realizó su clásico jutsu, creando 5 clones, cargando contra el Namikaze mayor, el cual sonreía de lado lanzándose contra ellos. Los clones daban golpes combinados contra el rubio, el cual seguía el ritmo de estos. Pero cada oportunidad que tenía, lanzaba un potente golpe contra uno de estos con tal de hacerlos desaparecer, quedando solamente uno, junto con el original. Lo que le resultó raro al Namikaze es que su hijo no intentó en ningún momento tomar de nuevo los cascabeles. A pesar de que la prueba trataba de otra cosa, su objetivo era quitarle uno de ellos. Por lo que sonrió cuando se le ocurrió algo para divertir las cosas. ¿Qué ocurre?, preguntó Naruto al verlo sonreír. Hace rato me preguntaste por los cascabeles, dijo el rubio mayor al pequeño, quien le asintió lentamente para que siguiera hablando. ¿Qué te parece si hacemos una apuesta?, le preguntó haciendo que ambos Naruto levantaran una ceja. ¿Una apuesta?, preguntaron el clon y el original al mismo tiempo, confundidos mientras se miraban entre ellos. Sí, si me logras quitar uno de los cascabeles, te llevaré a Ichiraku y comerás todo el ramen que quieras, le dijo Minato, a lo que su hijo y el clon se les formó estrellas en los ojos. Pero, si no logras quitarme uno antes de que termine el tiempo, limpiarás los platos por un mes, con el delantal de Kushina, puesto, sentenció el rubio mayor mientras sonreía con diversión. Naruto estaba inseguro, ligeramente boquiabierto de lo que había oído de su padre. Limpiar los platos por un mes, con la ropa de su madre, y bien. De acuerdo. Pero más te vale prepares, porque pienso comer ramen hasta reventar, accedió con una sonrisa de lado contagiándosela al rubio mayor. Ahora las cosas se pondrían en serio. En ese momento, los dos pequeños rubios lanzaron un ataque combinado contra el mayor, realizando una serie de golpes sincronizados que Minato bloqueaba cada uno, pero siendo muy diferentes a cuando lo hacía con los demás clones. Cada golpe que daba uno, el otro lo hacía en el mismo momento, provocando que el rubio mayor tuviera que bloquear ambos ataques al mismo tiempo, sin siquiera darle respiro a contraatacar. Se le estaba complicando el mantener el ritmo, por lo que en un hábil movimiento tomó con sus manos un brazo de cada rubio que se dirigían a su rostro. No les dio tiempo a ambos de reaccionar, cuando el Namikaze mayor tomó sus brazos e hizo que se golpearan entre ellos, chocando el uno con el otro, provocando que el clon desapareciera. Naruto giró hacia atrás rápidamente poniéndose de pie, dándole tiempo suficiente para esquivar los golpes de su padre que se lanzó hacia él.
La pelea volvía a ser de 1 contra 1, y los espectadores miraban el combate que seguían dando los dos rubios. Ese chico es bastante habilidoso, pero su taijutsu es algo torpe, comentó Jiraiya, quien no perdía de vista la pelea, mientras que Minato lanzaba una patada a las piernas de Naruto, haciendo que éste saltara para esquivarla, lanzando su kunai en mano hacia su padre. Con un poco de entrenamiento se puede solucionar. Minato lo está disfrutando, agregó el Hokage, el cual estaba encendiendo su pipa sonriendo de lado, mientras veía como el rubio mayor, después de esquivar el kunai, bloqueó una patada de Naruto que venía desde el aire, levantando su antebrazo, para tomarlo y lanzarlo hacia un costado. Lo sé, pero lo que me resulta raro es que ambos no usen todo su potencial, continuó hablando el peliblanco, recordando que ese niño tenía al Kyuubi en su interior, además de que hace un rato vio que también sabía Senjutsu. Y que su discípulo era un gran shinobi con un poder excepcional. Esta prueba es para ver su habilidad en combate, no su poder. Sirve para determinar en qué es bueno y qué cosas tiene que mejorar, y tú como dijiste, su taijutsu es torpe, respondió ante la duda del peliblanco, mientras expulsaba humo de su boca, viendo como Naruto saltó hacia atrás formando más clones de sombra, cargando de nuevo contra el Namikaze. Ya veo, Minato lo está evaluando, dijo Jiraiya haciendo una sonrisa de lado, viendo cómo los clones se repartían alrededor del Namikaze para seguir golpeando. El combate estaba siendo demasiado interesante para todos, pero fue aún más la conversación de esos viejos, que estaba siendo escuchada por un peliplata, a unos metros de ellos junto con su compañera pelimarrón. ¿Potencial? ¿En verdad este chico es tan fuerte? Pensaba Kakashi viendo de reojo a los dos viejos que seguían con su vista en los dos rubios intercambiando golpes. El peliplata cambió su vista hacia los peleadores, intrigado en saber cuán fuerte era Naruto, quien no estaba dando su 100%, cosa que aparentemente ocurría en este combate. Aún así estaba sorprendido al ver que el chico mantenía el ritmo en pelear contra su sensei. Al igual que los viejos, también veía que en taijutsu era malo, pero no quitaba que con los clones podía dar pelea, y se le ocurrían combinaciones bastante buenas con ellos. Es increíble, ¿no crees? Habló Rin, quien no perdía de vista cómo Naruto esquivó a uno de sus clones que fue lanzado por su padre contra él. Ahora ella estaba más tranquila, después de ver cómo estaban las cosas entre el rubio y su sensei, además de entusiasmarse al verlo pelear a un gran nivel. ¿Eh? Sí, contestó con su característico tono neutro de siempre, al salir de sus pensamientos cuando la pelimarrón le habló. Ella, tenía una sonrisa marcada en su rostro, viendo cómo el pequeño rubio seguía cargando contra el mayor. Era una pelea que no terminaría pronto. El combate continuó a medida que pasaba el tiempo. Ahora los dos rubios se encontraban más sucios, con barro sobre sus pantalones y brazos. Aunque el que peor estaba era Naruto, quien se había tirado al suelo en repetidas ocasiones, después de recibir varios golpes y esquivarlos en el suelo. Era impresionante que todavía no había logrado golpear a su padre ni una sola vez. A pesar de que con el chakra de Kurama o el modo ermitaño sería más fácil, prefería hacer la prueba sin ellos. Además de que el zorro y los demás adultos le dijeron que lo mejor sería no mostrar nada de eso hasta entonces. Pero lo más raro era que todavía no había intentado tomar un cascabel de nuevo. Minato seguía deshaciéndose de los clones, eliminando a todos los que había de nuevo. Ya quedaba poco tiempo para que se acabara el combate. ¿Cansado? Le preguntó el Namikaze, que estaba a unos metros del pequeño rubio, quien tenía sus manos apoyadas en sus rodillas. Ni un poco, respondió entre jadeos, sudando su frente. A pesar de todo, como había dicho Kurama, su cuerpo de un niño tenía que adaptarse de nuevo a su fuerza y habilidades. Por lo que estar peleando con los clones de sombra, lo estaba agotando a pesar de haberlo usado un par de veces. Aún así le quedaban fuerzas para continuar. No había tenido una pelea en la que solo fuese de taijutsu y usando solo sus clones de sombras en años. Por lo que se estaba cansando físicamente. Deberías no usar mucho los clones de sombra. Te agotas enseguida, le explicaba el rubio mayor mirando hacia donde se encontraban los demás espectadores. Sí, lo sé, es temporal, contestó mientras se incorporaba de nuevo. Ya queda poco tiempo, murmuró al levantar la vista y ver la posición del sol. ¿Estás preparado para limpiar los platos? Preguntó en un tono cómico, bajando su vista hacia su hijo con una sonrisa burlona. Oye, tú lo dijiste, todavía queda tiempo, respondió sonriendo, poniéndose en pose de pelea mirando al rubio que tenía a unos metros. ¿Qué dices, si terminamos esto?
Preguntó mientras creaba un clon de sombra junto a él. Minato se encontraba observándolo detalladamente tratando de deducir qué planeaba. ¿Ahora qué planea? Era lo que todos se preguntaban mientras Naruto levantaba un poco su mano derecha, empezando a acumular chakra en ella con ayuda del clon. Minato dedujo enseguida lo que planeaba, por lo que sonrió de lado al verlo. Por un momento creí que no sabías hacerlo, agregó el rubio mayor al ver lo que estaba haciendo su hijo, copiando su acción. Ambos rubios empezando a canalizar chakra en sus respectivas manos. Bien, prepárate, vaya, al parecer el chico también sabe hacerlo, dijo Jiraiya sonriendo de lado observando a los dos rubios que empezaban a formar esferas de chakra en sus manos. Era de esperarse, habló Hiruzen junto al peliblanco con sus manos detrás de su espalda, sonriendo también de lado. No puede ser. Dijo la pelimarrón completamente sorprendida al ver a Naruto formar la técnica que había creado su sensei. Lo sabe hacer. Pero, ¿cómo? Continuó el peliplata, igual que su compañera, con los ojos bien abiertos, viendo al Rasengan formado en la mano del rubio. Su sensei había tardado 3 años en crearlo, y ese pequeño rubio también lo sabía hacer. Ahora entendía a qué se referían los viejos. Naruto esconde un gran poder en su interior. Kakashi estaba más atento que nunca en su vida. Oigan. Rin. Kakashi. Llamaba un pelinegro que había hecho acto de presencia en el campo de entrenamiento, tarde, muy tarde. Se dirigía hacia donde estaban sus compañeros de equipo junto con el Hokage y Jiraiya el Sannin. Pero ninguno de ellos se percató de su llegada. Oigan, chicos, volvió a llamar ya junto a ellos, quienes seguían en shock viendo al rubio menor. Oh. Hola Obito, por fin llegas, saludó Rin al reaccionar, volteando a ver al pelinegro a su lado, quien le sonreía rascándose la nariz. Sí, y tarde, como siempre, dijo Kakashi, sin quitar la vista de los dos rubios quienes seguían en el campo. Eso fastidió al pelinegro, y provocó que una gota de sudor cayera de la frente de la pelimarrón. No es mi culpa, es que una viejita, se excusaba Obito como de costumbre. Sí, como sea, ahora cállate, lo interrumpió el peliplata quien no despegaba su vista del frente. No quería perderse ningún segundo de lo que ocurriría a continuación. En cualquier momento, ambos rubios cargarán el uno contra el otro. ¿Qué? ¿Quién te crees para callarme? Gritó furioso el pelinegro, apuntándole con el dedo para después ir hacia él y poder golpearlo, siendo detenido por la pelimarrón mientras seguía forcejeando de manera cómica. ¿Y qué tanto estás viendo? Preguntó molesto al ver que su compañero ni se molestaba en reaccionar, dirigiendo su vista hacia donde el peliplata observaba, en donde habían dos rubios uno enfrente del otro con Rasengans en mano. Ah pues, Naruto está teniendo un combate con Minato-sensei, explicó Rin con un tono alegre soltando al pelinegro, para ponerse junto a Kakashi y seguir viendo al rubio, con un leve rubor en las mejillas. ¿Naruto? Preguntó Obito al ver al pequeño rubio. Sí, Naruto, nuestro nuevo compañero de equipo. Ahora cállate, volvió a hablar Kakashi, callando al pelinegro de una vez. Naruto ahora es su compañero de equipo, cosa que no le sienta para nada bien a Uchiha, y que además también sabe hacer el Rasengan, cosa que aparte de sorprenderle, le daba celos. Ya era suficiente con que Kakashi era un gran ninja el cual lo supera en todo, pero ahora llega este rubio igual de sorprendente con habilidades únicas, y que además a Rin también parece gustarle. Obito no podía haberla sacado peor. Los dos rubios ya habían terminado de formar sus Rasengan, solo quedaba cargar el uno contra el otro. No tomó más de unos segundos en los que Naruto fuera el primero en hacerlo, como siempre impulsivo. Su padre copió la acción, dirigiéndose ambos a gran velocidad, con sus esferas de chakra en mano. Todos los espectadores observaban detenidamente. Al momento en el que los dos rubios estaban a pocos centímetros, extendieron sus manos con los ataques, haciendo que estos explotaran formando una gran nube de humo, dejando intrigados a los demás. A medida que la nube de humo se dispersaba, se observaba a los dos rubios en lo que antes era el campo de entrenamiento, ahora bastante destruido. Naruto estaba tirado en el suelo boca arriba, mientras que su padre se encontraba agachado apoyado en una rodilla. El choque de habilidades había destrozado todo el lugar, y habían dejado un poco malheridos a los rubios. Bien, creo que es todo, comentó Minato cansado, quien estaba a unos metros del pequeño rubio. Sus ropas estaban rotas, y tenía pequeñas heridas en su brazo, al igual que su rostro. ¿Qué?
Todavía, no acabó, dijo Naruto tratando de levantarse, con varias heridas iguales a las de su padre, y con las ropas igual de rotas. Ya fue suficiente por hoy, apenas puedes moverte, continuó hablando el Namikaze mayor, volviendo a pararse, estirando un poco su cuerpo. Esto no es nada, todavía, puedo seguir, seguía insistiendo el rubio menor de pie, poniéndose en posición de pelea de nuevo. Naruto, no importa cuántas veces me caiga, siempre volveré a levantarme, dijo seguro de sí mismo, con determinación en sus ojos, provocando que se formara una sonrisa de felicidad al rubio mayor, llenando de orgullo con esas palabras. Sin duda alguna, ese era su hijo. Veo que no quieres usar el delantal de mamá, bromeó el rubio mayor colocándose en posición de pelea. Ya me conoces, se rió entre dientes el menor, ajustando su protector que lo sentía flojo. Bien, acabemos con esto. Demuéstrame que eres un Namikaze, dijo el Namikaze sonriendo de lado, haciendo que su hijo asintiera igual que su padre. Ambos cargaron el uno contra el otro de nuevo, ya no quedaba más tiempo. Eran cuestión de minutos para que se acabara, pero eso no les importaba a los Namikaze. Esta pelea no se trataba más de una prueba, ahora se convirtió en un enfrentamiento amistoso, entre padre e hijo. Y además de terminar si Naruto tendría que lavar los platos por un mes, o Minato tendría que pagar en ramen lo que gana en un mes. El combate continuó. Los golpes seguían con la misma intensidad que antes, pero con la diferencia que ahora se oían risas entre los dos rubios a medida que peleaban. La estaban pasando bien. Ese niño no se rinde, sí que es sorprendente, comentó el peliblanco al ver cómo volvían a combatir los dos rubios. Se parecen demasiado, a él y a su madre. Dijo Hiruzen volviendo a encender su pipa, sonriendo junto con Jiraiya al oír a Naruto reír junto con su padre. Vaya, Naruto no se rinde, comentó Kakashi en un tono neutro a sus compañeros, con quienes seguían viendo la pelea de los dos rubios. Es verdad, me recuerda a Kyobito, dijo Rin mirando al pelinegro quien se sorprendió ante la comparación. No se parece en nada a mí, negó firmemente de brazos cruzados, volteando a ver hacia otro lado. Pues a mí se me hace que sí, habló el peliplata con su vista al frente, irritando a Luchia por su comentario. Por supuesto que no. Somos completamente diferentes. Chilló como un niño, negando rotundamente que él y Naruto eran iguales. No quería que por ningún motivo lo compararan con el nuevo rubio. Sí, lo que tú digas, dijo Kakashi con desinterés mirando de reojo al pelinegro, aún así, la pelea ya va a acabar, y Naruto todavía no logró ni siquiera tocar un cascabel, volvió su vista al frente hacia los rubios. Y era verdad lo que había dicho el peliplata. Naruto solo lo intentó una vez en la cual falló drásticamente. Pareciera que no quería tomarlos o simplemente estaba esperando una oportunidad, pero el tiempo ya se acababa. Vamos Naruto. Tú puedes. Le animó Rin gritándole al joven rubio, el cual giró su rostro hacia ella, quien tenía las mejillas coloradas al respecto. Nunca bajes la guardia, comentó Minato, sin darle a Naruto la oportunidad de reaccionar cuando recibió un gran golpe de lleno en el estómago por parte de su padre, dejándolo sin aire. Bueno, parece que ahora sí se terminó, comentó el peliplata con un tono de cansancio, mientras que a la peli marrón se le caía una gota de sudor, avergonzada por lo que había ocasionado. Obito sonrió de lado al verlo todo. Naruto en ese momento caía hacia atrás, pero cuando recibió el golpe, en un movimiento tomó el brazo del rubio mayor, jalándolo hacia él mientras que del suelo salieron dos clones junto al Namikaze, ¿pero qué? Cuando los clones salieron, uno de ellos tomó el otro brazo del rubio mientras que el segundo se dirigía hacia los cascabeles. Todos los presentes estaban sorprendidos por el reciente acontecimiento que se estaba dando. Pareciera que Naruto iba de ganar, pero de un momento a otro, Minato se liberó del agarre de los dos rubios, desapareciendo al instante, desconcertando a los demás. Estuviste cerca, dijo el rubio mayor a unos metros de distancia de donde se encontraba, junto a un kunai de 3 puntas clavado en el suelo, el cual había arrojado al comienzo del combate. Aún así, bien justo cuando se agachaba, acercando su mano para levantar el kunai del suelo, junto a él salió un brazo con dirección a los cascabeles rápidamente. Pero en un acto reflejo, Minato lo tomó lanzándolo hacia un costado en un segundo, arrojando a otro clon de Naruto que se encontraba escondido. La tensión estaba en el aire. De por sí, desde el momento en el que la peli marrón alentó al rubio, las cosas se pusieron demasiado intensas en el campo. Todos estaban expectantes de saber qué fue lo que pasó. Eso último nadie se lo esperaba. Minato era el que estaba más sorprendido.
Uf, esa no la viste venir, ¿eh? Dijo Naruto de manera cortada, entre jadeos, que se encontraba con los otros dos clones. ¿Lo tienes? Preguntó al tercer clon que apareció al final, haciendo que Minato vea rápidamente su cintura en donde tenía los cascabeles. Jiji, rió el clon con una sonrisa triunfadora al levantarse del suelo, sosteniendo uno de los cascabeles, lanzándolo al rubio original. Todos estaban simplemente impresionados del desenlace final. En el último segundo logró completar el desafío, justo cuando parecía que todo había terminado. Increíble, pensó el rubio mayor sonriendo de lado luego de ver que faltaba uno de los cascabeles. Volteó a ver a los 4 Narutos, celebraban por haber pasado la prueba. Debo admitir, que estuviste increíble, halagó su padre mientras guardaba su kunai de nuevo. Sí, bueno, la verdad es que, decía Naruto cuando deshacía a los clones, pero en ese instante cayó inconsciente al suelo. En un rápido movimiento, Minato llegó junto a él para evitar que se diera un golpe, sujetándolo entre brazos al pequeño rubio inconsciente, siendo ahora rodeados por los demás para ver cómo estaba el inconsciente rubio. ¿Está bien?, preguntó Jiraiya acercándose a su alumno, viendo a un agotado Naruto entre los brazos del rubio mayor. Solo está cansado, pero algo golpeado, contestó Namikaze colocando al rubio en el suelo, por lo que Rin prosiguió a curarle las heridas que tenía, provocadas tanto por la pelea como por la explosión en el choque de los Rasengans. El rubio mayor estaba bien, solamente un poco sucio, con leves golpes. Debió ser los clones de sombra, sugirió el peliblanco con una mano en su mentón, en modo pensativo. Recordó que durante la pelea, a medida que Naruto deshacía los clones de sombra se veía más agitado. Seguramente, pero también se esforzó demasiado en el combate, simplemente está agotado, continuó hablando Minato mientras se levantaba del suelo, en donde estaban su hijo y su discípula Pelimarrón, pero con una sonrisa de lado al recordar el gran combate que dio el pequeño rubio, y esas estrategias finales que hizo. ¿Y bien? ¿Qué opinas?, le preguntó el Hokage al relámpago amarillo, llamando su atención, a lo que el rubio prosiguió a hablar con los dos viejos sobre todo lo que vio en el combate con Naruto, sus ventajas, desventajas, técnicas, estrategias, desde un punto de vista directo. Todo aquello que el pequeño pudo hacer. Se están cicatrizando. Era lo que pensaba Rin con ojos completamente abiertos, sorprendida al ver cómo todas las heridas de Naruto se empezaban a curar solas. Algo que jamás en su vida había visto como ninja médico, y que la dejaba con demasiadas preguntas con respecto al rubio. ¿Quién es él en realidad? Mientras tanto, en la mente de Naruto, el joven rubio despertó enfrente del zorro, quien lo miraba con una mirada. Te dije que tuvieras cuidado, por lo que Naruto reía de manera nerviosa, rascándose la nuca, provocando que el zorro bufara. Kurama le había advertido que no se excediera y que tuviera cuidado con su nuevo cuerpo. Todavía no se había adaptado, y hoy en la mañana se estaba excediendo, peleando como si tuviera 17 años. El cuerpo del infante de Naruto simplemente no lo soportó, y provocó que el rubio se desmayara de nuevo. Si esto ocurriera en una situación diferente, en donde su vida corriera peligro, simplemente terminaría en desastre. Capítulo 9. No hacía mucho desde que Naruto se había desmayado, luego de un combate contra Minato Namikaze, el relámpago amarillo, su padre, con tal de determinar sus habilidades por orden del Hokage. Una prueba en la que tenía que demostrar todos aquellos conocimientos y estrategias en combate que posee, y con el objetivo de tomar un simple cascabel. La pelea fue dura de parte del pequeño rubio. A pesar de contar con el poder del zorro de las 9 colas, tenía como meta pasar la prueba sin requerir su poder. Además de que no era lo más adecuado utilizarlo por ahora. El combate finalizó con la victoria del pequeño Uzumaki, logrando conseguir un cascabel al último segundo con una estrategia única, pero que al final lo dejó exhausto, luego de utilizar su jutsu tan característico, debido a los cambios que experimentó en su cuerpo. Naruto se encontraba recostado en el suelo del campo de entrenamiento, el cual estaba completamente destrozado por el combate. Junto a él, se encontraba Rin Nohara, su ahora compañera de equipo, quien hace unos segundos estaba curando las heridas generadas hace unos minutos, pero frenó al ver cómo varias de estas se curaban solas, dejándola completamente sorprendida al respecto. Nunca antes había visto algo así, estando aún más intrigada en saber quién era en realidad Naruto Uzumaki. Detrás de ella se encontraban sus dos compañeros de equipo, Kakashi Hatake y Obito Uchiha. Este último con el ceño fruncido, viendo cómo la peli marrón se encontraba muy cerca del rubio.
Desde que conoció al rubio, notó la forma de actuar de su compañera de equipo con él, reconociendo al instante que es la misma con la que actúa con su compañero Peliplata. Obito sabe qué es lo que puede pasar si no hace algo pronto. Kakashi por su lado, se encontraba sumido en sus pensamientos luego de ver el combate de su sensei contra Naruto. El rubio demostró habilidad en la pelea, junto con un par de buenas estrategias, pero nada de otro mundo. Lo que sí lo dejó completamente impresionado fue ver al pequeño Namikaze realizar el jutsu creado por su sensei, quien tardó más de 3 años en crearlo. Ahora, lo único que rondaba en su cabeza, al igual que su compañera, era saber quién es él en realidad. A medida que pasaban los minutos, los 3 adultos estaban a un lado de los jóvenes shinobis, hablando respecto al pequeño rubio, quien ya estaba abriendo los ojos, para toparse con una joven frente a él. Al chocar azul con marrón, se formó una sonrisa en la chica al ver que el pequeño Namikaze estaba bien. Se está haciendo costumbre esto, Naruto bromeó en un murmuro, devolviéndole una sonrisa a la peli marrón. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Rin con un ligero tono de preocupación, mientras se inclinaba para atrás con tal de que Naruto se pudiese enderezar. Estoy bien, aunque, me duele la cabeza, contestó, sobándose esta una vez se paró, con ayuda de la joven Kunoichi junto a él. Eso es por los clones de sombra, agregar Kakashi metiéndose en la conversación. Cosa que seguía sorprendiendo a sus compañeros. Cada día parecía más sociable. Sí, bueno, no es nada. La próxima no pasará, de eso estoy seguro, de veras, expresó el rubio de manera optimista, con una sonrisa. Parecía que siempre esperaba encontrar un arco iris cada vez que llovía. Olvídalo. No lo volverás a hacer hasta que estemos seguros de que no te desmayarás de nuevo, le regañó la peli marrón, frunciendo el ceño al rubio, mientras colocaba sus manos en su cintura, sorprendiendo a sus compañeros de equipo. ¿Qué? Fue lo único que dijo el joven Namikaze, viendo cómo su nueva compañera lo regañaba como una madre a un hijo. Ya le recordaba cómo Sakura hacía lo mismo, solamente que faltaba el golpe que lo mandara a volar. Algo que agradece en lo que no son iguales. Es cierto, Naruto. Es algo que tendremos que entrenar de ahora en adelante, apareció Minato Namikaze, acercándose a los jóvenes junto con el Hokage y el Sannin. Entrando en la conversación, mientras el grupo de jóvenes volteaban hacia ellos. ¿Entrenar?, preguntó el rubio desorientado. Claro, ahora formas parte de nuestro equipo, y entrenaremos todo lo que tienes que mejorar para que no ocurra lo mismo de hace rato, explicó el rubio mayor al menor, refiriéndose tanto a su desmayo como a los aspectos técnicos referidos al combate. Naruto se lo quedó viendo momentáneamente, hasta que otro de los viejos habló. Tienes razón, Naruto. Has dado un gran combate en donde pudimos determinar aquellos aspectos que debes mejorar, siguió explicando el Hokage al rubio, quien se lo quedó viendo sin comprender nada. ¿Así que de eso se trataba la prueba?, preguntó al viejo Hiruzen, quien sonreía de lado al oírlo. Efectivamente. Pero, como te había dicho ayer, también era para determinar el nivel que tienes, contestó Hiruzen, recordando a Naruto de lo que habían hablado ayer en la oficina del Hokage el día que llegó. Y luego de verte pelear, ver la manera en la que utilizas los clones de sombra, y las estrategias que puedes hacer, hemos determinado que tienes el nivel de un Chunin, pudiendo incluso llegar al de un Jounin, concluyó el viejo Hokage, sorprendiendo completamente al rubio respecto a su declaración, haciendo que varios de los presentes sonrieron al ver su reacción, siendo Obito y Kakashi los que no imitaron a los demás. El peliplata debido a que no demostraba emociones alguna al respecto, dándole igual lo que decidieron los adultos. Pero el Uchiha, se sentía furioso al haberlo nombrado Chunin, diciendo que aparte podría incluso ser un Jounin. Los celos lo invadían completamente, apretando los dientes con fuerza. Ni siquiera Naruto podía creérselo. Bien, eso es todo por hoy. Mañana empiezan tus misiones con tu nuevo equipo, volvió a hablar el Hokage para luego despedirse del grupo e irse. Recién era mediodía, y tenía mucho trabajo por delante en la oficina. ¿Qué dicen si vamos a celebrar el ingreso de nuestro nuevo miembro?, sugirió el rubio mayor a su equipo, siendo una grandiosa idea para ellos. Menos para el pelinegro, que últimamente estaba actuando diferente para los ojos de Minato. Preocupándose al respecto. ¿No te olvidas de algo?, preguntó Naruto a su padre con una sonrisa burlona, a lo que el rubio mayor parpadeó un par de veces, hasta que a los pocos segundos comprendió enseguida. Hoy se quedaría seco.
Bien, será Ichiraku, dijo Minato con un aura depresiva alrededor, causando gracia incluso al peliblanco que estaba con ellos todavía. ¿Usted viene, sensei? Será en otra ocasión. Tengo que realizar una investigación muy importante, jeje, contestó con una sonrisa pervertida mientras se despedía de los demás. Algunas cosas nunca cambian, fue lo que pensó Naruto, mientras se iban del campo de entrenamiento, luego de que Jiraiya se fuera por otro lado. Ese viejo parecía que desde mucho antes que él naciera, era un pervertido. En esos momentos, el grupo caminaba tranquilamente, hasta que el pequeño rubio frenó en seco, solo para después voltear hacia atrás y observar al fondo los árboles que daban al final del campo. Su rostro pasó a uno completamente serio, viendo a ese punto. ¿Ocurre algo? Lo sacó de sus pensamientos Rin, algo preocupada por la reciente forma de actuar del rubio. Había parado de caminar repentinamente, llamándole la atención a ella como a los demás al ver que Naruto se había quedado quieto unos segundos, viendo hacia el bosque. No, no es nada. Solo me distraje, contestó tranquilamente, fingiendo una sonrisa mientras se rascaba la nuca para no preocupar a los demás. La peli marrón simplemente le sonrió y siguieron caminando. Pero no sin antes volver a ver hacia esa dirección de nuevo, cosa que su padre se percató y copió la acción de su hijo de manera disimulada. Algo había ocurrido allí. Flashback cuando Naruto se estaba despertando, con los miembros del equipo Minato junto a él, mientras los adultos hablaban respecto al rubio, a lo lejos, pasando los árboles en el bosque, dos ambos ocultos estuvieron observando todo lo que ocurrió de inicio a fin. Desde la llegada de Naruto hasta el desenlace del combate. Estos con órdenes de Danzo Shimura de vigilar al pequeño Namikaze, e informar todo lo que supieran de él. ¿Ahora qué hacemos? Preguntó uno de los ambos al ver cómo el grupo se empezaba a ir del campo. Informaremos Danzo. Ya no hay nada más que hacer, contestó el otro Ambu, a su compañero. ¿No deberíamos seguirlos? Volvió a preguntar el primero. No. Danzo nos pidió que solamente observemos el combate. Además, ese mocoso sospecha algo. Será mejor irnos, respondió, haciendo que su compañero asintiera para después desaparecer como si nada entre el bosque. Al momento de irse, detrás de un árbol cerca donde se encontraban los ambos, un clon Naruto había escuchado todo. Junto a este, detrás del árbol había un agujero en el suelo de donde salió. Al momento del choque de Rasengans, cuando se formó la gran nube de polvo y Naruto aprovechó para crear clones de sombras. Uno de ellos tenía el objetivo de dirigirse al lugar en donde había sentido dos presencias al llegar al campo. El clon se deshizo formando una nube de humo, enviando toda la información al rubio original, haciendo que éste volteara hacia atrás, con dirección al bosque. Ahora sabía de quiénes se trataban, y qué era lo que querían, teniendo que estar más atento antes. Danzo, era el nombre que giraba en la cabeza del pequeño Namikaze, mientras miraba al bosque. Ese viejo que casi se convierte en Hokage, y que era el líder de raíz, de donde pertenecía Sai. Sabía que era peligroso, y que algo estaba tramando. Será mejor que estés más atento, y te cuides de él, le advirtió Kurama que también estaba pensando respecto al viejo líder de la raíz junto con él. Sabía que nada bueno podría pasar si ese hombre intentaba algo. Lo sé, ¿no será mejor hablarlo con los demás? Le preguntó Naruto dentro de su mente al zorro. Mientras se cruzaba de brazos con un rostro pensativo. No lo sé, pero según tus recuerdos, ese sujeto tiene un gran poder dentro de la aldea, dijo el zorro al joven Namikaze, quien gimió al recordar todo lo que sabía de él. No era mucho, pero las cosas que podría hacer con tal de sacar beneficio propio le preocupaban al rubio. Si lo recuerdo, es muy peligroso, pero creo que, estaba explicando el rubio a su compañero zorro hasta que fue sacado de sus pensamientos por alguien de afuera. ¿Ocurre algo? Fin de flashback. El equipo Minato, con su nuevo miembro habían estado caminando por un tiempo, con dirección a Ichiraku Ramen solo para cumplir el deseo de Naruto, y reclamar la apuesta hecha con su padre. A medida que se acercaban al puesto de ramen, las conversaciones entre los miembros del equipo eran simples, relatando diferentes anécdotas al pequeño rubio sobre las aventuras que pasaron el equipo antes de su llegada. Principalmente era Rin la que le contaba acerca de sus aventuras a Naruto. Kakashi se limitaba a oírlas y cada tanto hacer un comentario. Minato también relataba alguna que otra cosa a su hijo, pero el único que se mantenía alejado de todos, era Obito. No tenía interés alguno en formar parte de la conversación, se encontraba sumido en sus pensamientos.
A medida que caminaban, el pelinegro estaba debatiendo si lo que estaba haciendo era lo correcto. Sentía que se estaba comportando como un idiota con alguien que apenas conoce y no tiene la culpa de nada. Pero al verlo pelear contra su sensei, y que la chica que le gusta no se separe de él, lo vuelve loco. Cegado por sus deseos egoístas, no tuvo la oportunidad de hablar tranquilamente con él, y conocerlo mejor. Solo pensaba en lo mucho que le fastidiaba que estuviera ahora en su equipo, y que tendría que hacer algo ahora pero sin llamar demasiado la atención. No se dio cuenta de que ya estaban al lado de Ichiraku, y para sorpresa de todos, y completa alegría para Naruto, el lugar estaba vacío. Era como si alguien hubiese escuchado sus plegarias la noche anterior. El pequeño Namikaze tenía ojos en forma de estrellas y fue el primero en entrar, como niño en dulcería, seguido por los demás. Al sentarse en la barra, de un lado de Naruto se sentó Minato, y del otro Rin, seguido por Obito y luego Kakashi. Una vez todos se encontraban en sus respectivos lugares, prosiguieron a ver la carta con los diferentes platos, pero no Naruto. Él ya tenía en su cabeza el ramen que iba a ordenar, y que anhelaba desde hace días. «Buenos días. ¿Qué les puedo ofrecer hoy?», habló el viejo Teuchi, que para los ojos de Naruto no era tan viejo. Cada día se sorprendía más al ver a todos sus conocidos con años de menos. «Viejo, deme un ramen de miso con cerdo». Naruto golpeó con la palma de su mano la mesa, mientras pedía alegremente al viejo Teuchi, el cual sonrió ligeramente anotando su orden y el de los demás. Así pasaron los minutos hasta que llegaron los platos de comida. Naruto lloraba de alegría de que por fin podría comer ramen después de mucho tiempo. No pasaron un par de segundos hasta que... «¡Otro!», exclamó el rubio al terminar su plato. Esto sorprendió a los demás, incluso al viejo, que se lo quedó viendo y con media sonrisa en su rostro prosiguió a preparar otro plato. «A la orden», dijo mientras cocinaba. Naruto tenía una sonrisa nostálgica en su rostro, recordando aquellos tiempos en Ichiraku antes con su antiguo equipo. Siendo este como un punto de encuentro en donde se encontraban a esperar a Kakashi Sensei, quien siempre llegaba tarde. Al igual que era el lugar en el que más veces frecuentaba a comer con los demás. Viejos recuerdos que quedarían así, simplemente recuerdos. «Aquí tienes. Tu nombre es», le decía el viejo Teuchi al pequeño rubio mientras le entregaba otro plato de ramen. «Naruto Namikaze», se presentó sonriéndole el viejo, para luego volver su atención hacia su plato de ramen. No tardó más de unos segundos en devorarlo, a lo que de nuevo, sus nuevos compañeros y padres se lo quedaron viendo extrañado. «¿Qué?», preguntó inocentemente. «Nada, parece que vendremos más seguido ahora», contestó Minato riendo entre dientes, mientras seguía comiendo de su plato. «No pongo objeción a eso», dijo Naruto mientras pedía otro plato de ramen con la mano al viejo Teuchi, quien comenzó a cocinar. Minato se estaba lamentando por su pequeña apuesta, ya estaba pidiendo el tercer plato y no sabía cuántos más podría llegar a comer. «¿En verdad te gusta el ramen, eh?», bromeó la peli marrón junto al rubio, mientras aguantaba las ganas de reírse, al ver el rostro de Naruto al recibir el tercer plato. «Creí que eso ya había quedado claro», contestó sin voltear a ella, mientras proseguía a comer de nuevo. Parecía que no había manera de saciar su hambre. «Sí lo sé», aunque me sorprendió que el lugar estuviera vacío, volvió a comentar la peli marrón viendo hacia los costados, notando que eran los únicos en el puesto. Ni siquiera había gente afuera esperando. «Sí, eso fue raro. Pero qué importa, por fin puedo comer en Ichiraku», agregó el pequeño rubio restándole importancia al tema, feliz de poder comer ramen después de mucho tiempo. Provocando risas a su padre y compañera de equipo. Kakashi se limitó a observar un segundo, mientras que Obito hizo una sonrisa falsa, tratando de acompañar en el momento. «La mayoría de los shinobis están en misiones, y nosotros teníamos el asunto de Naruto antes», continuó Minato retomando el tema que había hablado la peli marrón. «La mayoría de los ninjas disponibles estaban ocupados en los frentes de guerra combatiendo con las distintas aldeas, mientras que los distintos equipos realizaban misiones fuera de la aldea. Ya veo, sí que nos ahorraste un día, Bigotes-kun, se dirigió y que nos espera mañana», preguntó Naruto al rubio mayor con curiosidad de saber el tipo de misiones que hacían antes. Para Naruto, esto era nuevo, misiones en época de guerra, otro tiempo, otros ideales. Las cosas se deberían manejar de maneras diferentes. «Ya lo sabremos mañana, aunque supongo que seremos escoltas de un mensajero», supuso Minato tomando su mentón de manera pensativa, dando una respuesta algo normal para Naruto. Era lo que la mayoría de las veces hacía antes.
Misiones que por lo general no tenían mucha acción. Oye, Naruto, lo llamó Kakashi desde la otra punta, haciendo que todos volteen hacia él. Era la primera vez que hablaba desde que llegaron. Al ver que el pequeño rubio lo observó, el peliplata estaba con la vista al frente, para después voltearlo a ver a los ojos. ¿Dónde aprendiste el Rasengan? Tanto padre como hijo estaban sorprendidos por la pregunta. No habían pensado en eso en ningún momento. Se encontraban nerviosos viéndose entre ellos, esperando a que uno dijera algo, pero parecía que querían dejarle la oportunidad de hablar al otro. Bueno, verás, con Minato nos vimos hace un tiempo, y en su momento me explicó los pasos, y bueno, hace poco que puedo hacerla, contestó Naruto de manera cortada. Su mentira no parecía muy convincente ante las miradas de los otros tres jóvenes. ¿Y cuándo fue? Esta vez preguntó Obito, que también estaba interesado en el tema. Desde que vio al rubio hacer el Rasengan lo dejó sin palabras. Naruto estaba demasiado nervioso, sudando la frente, así que miró a su padre haciendo un gesto con las cejas para que lo ayudara en lo que sea. Ah, pues, hace 3 meses, ¿sí? Fue hace 3 meses, continuó hablando Minato, apoyando a su hijo con la mentira. Exactamente hace 3 meses fue cuando el rubio mayor tuvo que irse de viaje por una misión, asentándose un tiempo en la aldea. Era la mentira perfecta, ya que antes del viaje, ya podía hacer el Rasengan. Ante la intervención del rubio mayor, ya parecían convencidos los tres jóvenes. Tanto Naruto como Minato no se sentían bien en estar mintiendo todo el tiempo que era necesario. Pero por ahora no había otra cosa por hacer. Puede que incluso nunca se sepa la verdad. Sin embargo, Kakashi tenía una leve sospecha, sin estar del todo convencido, por lo que estaría más atento al pequeño rubio de ahora en adelante. Vaya Naruto, es increíble que en 3 meses puedas hacerlo. Elogió la peli marrón al pequeño rubio, haciendo que éste sonriera nerviosamente rascándose la nuca. ¿Y por qué utilizaste un clon de sombra? Preguntó recordando el enfrentamiento con su sensei. Oh. Pues, resulta que no puedo hacerlo sin la ayuda de uno, respondía la pregunta de su compañera. Aunque recordaba en el modo Kurama no era necesario, pero no iba a explicar eso y mucho menos ahora, que no tenían que enterarse. ¿Por qué? Volvió a preguntarle al rubio con curiosidad. Minato estaba escuchando atentamente la conversación. Él también notó que con el clon de sombra hizo algo junto a su hijo, como si estuviera ayudando a formar el Rasengan, por lo que le daba aún más curiosidad el por qué. Para hacer el Rasengan se necesita liberar chakra, y mantenerlo para darle forma, cosa que yo no puedo hacer al mismo tiempo, explicó el rubio con un tono de voz más serio mientras comía otro plato de ramen. Ya veo, es por eso que utilizas un clon de sombra, acotó el peliplata metiéndose en la conversación, descubriendo el porqué del clon de sombra, al igual que Minato. Naruto se limitó a asentir con la cabeza disfrutando de su comida, dando señal de que tenía razón. Sigo sin entender, habló el pelinegro, que al igual que Rin, todavía no comprendía el porqué del clon de sombra. Kakashi dio un suspiro al ver que ninguno de sus dos compañeros podía comprender algo tan simple, por lo que Obito frunció el ceño. En palabras más sencillas, con un clon puedo repartir el trabajo. Yo me encargo de liberar el chakra mientras que él le da la forma, explicó animadamente su problema a los otros dos jóvenes, quienes ya pudieron comprender de qué se trataba, aunque creo que es hora de solucionar eso, lo dijo para sí mismo una vez terminó su 4 plato de ramen. Pues ya tenemos algo en que entrenar, dijo Minato haciendo que Naruto volteara hacia él, viendo que le estaba sonriendo, contagiándosela al rubio menor, asintiendo con determinación. Así siguieron por unos minutos, Naruto comiendo más de 6 platos de ramen ante los ojos de sus compañeros y de su padre, el cual se lamentaba internamente al haber hecho esa apuesta. Sin duda el pequeño Namikaze estaba satisfecho por hoy. Saliendo de Ichiraku, el viejo Teuchi se encariñó con el nuevo rubio, considerándolo como un gran cliente. Nunca había visto a alguien que comiera más de 2 tazones de ramen en su puesto, y que lo disfrutara tanto. Ya se imaginaba que vería a ese pequeño rubio más a menudo por su negocio. Una vez habían salido, Minato les dio la tarde libre a sus alumnos, avisándoles que mañana temprano se encontrarán en la entrada de la aldea. Luego de eso, los jóvenes se despidieron para después irse cada uno por su lado. Ambos rubios quedaron solos caminando hacia su respectivo hogar, platicando del futuro entrenamiento de Naruto. Se encontraba entusiasmado de poder entrenar con su padre y mejorar